¿Alguna vez has pensado que la libertad no siempre significa avanzar, sino alejarse? La frase, la libertad como distancia, cuando soltar también es irse, nos invita a repensar algo que muchas veces damos por sentado, que ser libres es simplemente hacer lo que queremos. Pero ¿y si parte de la libertad fuera precisamente poner espacio entre nosotros y aquello que nos ata? No hablo solo de personas, sino de ideas, creencias, hábitos o entornos que, sin darnos cuenta, limitan quiénes somos o en quiénes podríamos convertirnos. Normalmente se asocia la libertad con romper cadenas, con elegir sin presiones. Sin embargo, hay una dimensión menos visible, la de entender que, para ser realmente libres, a veces no basta con quedarnos quietos esperando a que todo cambie. Hay que crear una distancia real. Y esa distancia no siempre es física, pero siempre implica un movimiento interno que, tarde o temprano, se refleja en el exterior. Cuando hablamos de soltar, tendemos a imaginar un acto simbólico, dejar ir algo que ya no nos sirve. Pero soltar, en su forma más profunda, es un proceso que transforma nuestro espacio vital. Es como si al abrir la mano para liberar algo, nos viéramos obligados a caminar en dirección contraria, porque ese algo forma parte de un lugar del que ya no podemos o no queremos ser parte. Y en ese sentido, soltar no es un gesto aislado, es también irse. Hay quienes creen que irse es un acto de huida. Pero esa es una visión incompleta. A veces irse es el único camino para recuperar lo que hemos perdido sin darnos cuenta. La autonomía sobre nuestras decisiones, el control de nuestro tiempo, la claridad de nuestra mente. La distancia entonces no se convierte en una pérdida, sino en un espacio nuevo que nos permite respirar y observar con perspectiva. Pensemos en esto. Cuando seguimos demasiado cerca de lo que nos lastima, incluso aunque digamos que ya no nos importa, en realidad seguimos dentro de su influencia. Esa cercanía, incluso emocional, puede mantenernos atrapados en una dinámica que nos roba energía. Es ahí donde la libertad necesita distancia. Una distancia que no es venganza ni indiferencia, sino un acto consciente de cuidado personal. Lo interesante es que la sociedad muchas veces no valora este tipo de libertad. Vivimos en un mundo que premia la permanencia, la resistencia, el aguantar como prueba de fortaleza. Nos enseñan que quedarse es sinónimo de madurez y que irse es rendirse. Pero en realidad, hay momentos en los que quedarse es lo que nos ancla a una vida que ya no nos pertenece. Y es aquí donde la frase cobra su sentido más radical. La libertad no siempre se gana con fuerza. A veces se gana con distancia. Cuando hablamos de distancia, en el contexto de la libertad, no se trata solo de kilómetros o de mudanzas. Es, ante todo, una distancia mental y emocional. Es la capacidad de separar nuestra identidad de aquello que la condiciona o la encierra. La distancia física puede ser un reflejo de esa decisión, pero no siempre es lo primero. Pensemos en cómo funciona la mente. Cuando algo nos afecta profundamente, nuestra atención queda atrapada en un ciclo de pensamientos. Aunque ya no estemos en el mismo lugar físicamente, seguimos ahí en nuestra cabeza. La libertad como distancia nos recuerda que para realmente soltar necesitamos un cambio de perspectiva que rompa ese ciclo. Y a veces esa ruptura solo se logra dando un paso atrás, o varios. Esta distancia cumple una función vital, nos devuelve la capacidad de ver el conjunto completo. Cuando estamos demasiado cerca de un problema, no vemos más allá de él. Todo parece más grande y más urgente de lo que realmente es. Alejarnos no significa desinteresarnos, significa darnos la oportunidad de observar con objetividad, como quien retrocede unos pasos para poder apreciar un cuadro entero y no solo una mancha de color. Pero aquí aparece un reto. Nuestra cultura nos ha enseñado que la cercanía es sinónimo de compromiso y que alejarnos es signo de debilidad o desinterés. Esto hace que, incluso cuando sentimos la necesidad de tomar distancia, aparezca la culpa. Una culpa que nos susurra, te estás rindiendo o estás abandonando lo que deberías cuidar. El problema es que esas frases ignoran una verdad simple.
Cuidar de uno mismo también es una responsabilidad, y a veces eso implica irse. La distancia no siempre es una ruptura violenta. Puede ser suave, gradual, silenciosa. No es necesario un gran anuncio para reconocer que algo ya no forma parte de nuestro camino. Es más, muchas veces cuanto más discreto es el acto de tomar distancia, más efectivo resulta, porque no se convierte en un enfrentamiento, sino en una elección personal que no busca aprobación externa. En este sentido, la libertad como distancia no es egoísmo, es una estrategia de salud mental, emocional y en algunos casos hasta física, porque permanecer demasiado cerca de lo que nos daña no solo limita nuestras posibilidades, también erosiona nuestra energía y nuestra claridad. Y sin energía ni claridad, la libertad es imposible de ejercer. Si entendemos que la libertad es, en parte, la capacidad de elegir dónde colocamos nuestro cuerpo, nuestra atención y nuestras emociones, entonces aprender a irse deja de ser un fracaso. Se convierte en un acto de inteligencia. Cuando soltamos y nos alejamos, la sensación inmediata puede ser de vacío. Es como si hubiéramos estado sosteniendo algo tan pesado durante tanto tiempo que al soltarlo no sabemos qué hacer con las manos. Ese vacío asusta, y por eso muchas personas prefieren seguir aferradas, aunque eso implique cargar con un peso que las hunde. Pero lo que al principio se percibe como pérdida, con el tiempo puede revelarse como un espacio nuevo. Un espacio que no estaba ahí antes, porque estaba ocupado por preocupaciones, por responsabilidades que no eran nuestras o por expectativas que nunca íbamos a cumplir. Este espacio es terreno fértil. En él puede crecer lo que realmente elegimos, no lo que la inercia nos impuso. Ganar espacio es ganar opciones. Y aquí aparece un punto importante. La libertad no es solo ausencia de ataduras, es también la presencia de posibilidades. Si me libero de algo, pero no creo un espacio donde puedan aparecer nuevas opciones, sigo siendo prisionero, solo que ahora del vacío. Por eso, cuando nos alejamos, el siguiente paso es ocupar ese nuevo espacio con algo que nos nutra, que nos ayude a crecer. Imagina que tu vida es una habitación. Si está abarrotada de muebles viejos y rotos, no puedes moverte con comodidad. Quitar esos muebles, soltar y alejarse, no es el final del proceso. Después hay que decidir qué colocar ahí. ¿Vas a llenarla con objetos que elijas tú o dejarás que alguien más vuelva a llenarla con lo que quiera? Esa decisión es parte fundamental de la libertad. Por eso, cuando decimos que soltar también es irse, no estamos hablando de un acto de rechazo, sino de un acto de preparación. Nos alejamos no solo para dejar atrás, sino para poder recibir lo que viene. La distancia nos da tiempo y perspectiva para elegir mejor. Es cierto que, en este proceso, no todo el mundo va a entender nuestras decisiones. Algunos lo verán como egoísmo, otros como cobardía. Pero el sentido profundo de la libertad no necesita ser validado por todos. Necesita ser coherente para quien la ejerce. Si sabes que esa distancia es necesaria para que tu vida avance en la dirección que quieres, entonces ya has ganado algo invaluable: claridad. La claridad es un bien escaso. Muchas personas viven atrapadas no porque no puedan irse, sino porque no saben hacia dónde ir. Y esa confusión se disipa más fácilmente cuando dejamos de estar pegados a lo que nos confunde o nos frena. Alejarse, entonces, es un paso que no solo nos separa de lo que no queremos, sino que nos acerca a descubrir lo que sí queremos. Alejarse no siempre nace de un impulso de huida. Muchas veces es el resultado de una pregunta honesta. ¿Quién soy cuando no estoy definido por esto? Ese esto puede ser un lugar, una relación, un trabajo o incluso una versión antigua de nosotros mismos. La libertad como distancia nos obliga a enfrentar esa pregunta, porque al soltar y alejarnos, perdemos una referencia que antes nos definía, aunque fuera de forma limitante. En ese sentido, irse es un laboratorio de autoconocimiento. Nos coloca en un espacio donde nuestras decisiones
ya no están determinadas por las mismas rutinas o influencias. Es como quitar el ruido de fondo. De pronto, podemos escuchar nuestros propios pensamientos con más nitidez. A veces ese silencio incomoda, porque nos obliga a reconocer deseos que habíamos ignorado, o miedos que preferíamos tapar. Pero es justamente ahí donde empieza el trabajo profundo de conocerse. El problema es que nos enseñan a medir quiénes somos a partir de nuestras conexiones externas, el grupo al que pertenecemos, la función que cumplimos, las relaciones que mantenemos. Alejarnos de todo eso es como quitar etiquetas, y cuando las etiquetas se caen, aparece algo más verdadero, pero también más vulnerable, nuestra identidad sin adornos. Este proceso no siempre es agradable. Puede incluir momentos de duda, nostalgia e incluso la sensación de estar perdidos. Sin embargo, es en ese terreno incierto donde descubrimos qué parte de nuestra vida era realmente nuestra y qué parte estaba prestada o impuesta. Irse es una forma de filtrar. Lo que permanece, lo que nos sigue acompañando incluso a distancia, probablemente sea lo más auténtico. Y aquí está la paradoja. Muchas veces creemos que nos conocemos bien, pero en realidad conocemos más la versión de nosotros que existe dentro de un entorno específico. Sacarnos de ese contexto es como encender una luz distinta. Descubrimos matices que antes no veíamos. Esta es una de las razones por las que la libertad necesita distancia, para poder vernos sin el reflejo distorsionado de lo que nos rodea. Alejarse, entonces, no es solo dejar algo atrás, es abrir la posibilidad de encontrar algo nuevo en nosotros mismos, algo que quizás siempre estuvo ahí, pero que no podía salir a la superficie mientras estábamos demasiado cerca de lo que nos moldeaba. Cuando entendemos esto, el acto de irse deja de ser una renuncia y se convierte en un regalo, un espacio para que nuestra identidad crezca sin pedir permiso ni adaptarse a moldes ajenos. Llegados a este punto, podemos ver que la frase «la libertad como distancia, cuando soltar también es irse», no es un simple juego de palabras, sino una invitación a replantear lo que entendemos por ser libres. No basta con cortar un lazo si seguimos en el mismo lugar emocional o mental. La verdadera libertad requiere espacio, y ese espacio muchas veces se crea caminando lejos. Elegir irse no siempre es fácil. Requiere reconocer que algo ya no funciona, aceptar que no podemos cambiarlo todo, y sobre todo, priorizar nuestro bienestar, aunque eso signifique romper con la imagen que otros tienen de nosotros. Es un acto que, lejos de ser egoísta, es profundamente responsable. Quien se cuida a sí mismo está en mejores condiciones de vivir de manera íntegra y esa integridad influye en todo lo que toca. La distancia, en este sentido, no es vacío, sino territorio. Es un lugar donde nuestras decisiones no están dictadas por presiones externas, donde tenemos la libertad de probar, de equivocarnos y de volver a intentarlo sin la vigilancia de lo que dejamos atrás. Y como cualquier territorio nuevo, al principio puede parecer incierto, pero con el tiempo se convierte en un hogar más auténtico que el anterior. A veces, quedarnos es más cómodo, pero también más costoso. El precio de permanecer cerca de lo que nos limita es la erosión lenta de nuestra autonomía. Por eso, irse es un recordatorio de que la libertad no siempre está en lo que conquistamos, sino en lo que nos atrevemos a dejar. Y cuando dejamos algo con conciencia, cuando nos damos esa distancia necesaria, estamos ejerciendo la libertad en su forma más silenciosa y más poderosa. Es cierto, no siempre podremos irnos físicamente de todos los lugares que nos pesan, pero incluso entonces podemos cultivar distancia interna, cambiar la forma en que nos relacionamos con las ideas, emociones o personas que antes nos atrapaban. La libertad, en su esencia, comienza ahí, en el acto invisible de tomar el control de nuestro propio espacio interior. En última instancia, soltar e irse es un compromiso con nuestra vida futura.
Es reconocer que merecemos estar en lugares, físicos o emocionales, donde podamos crecer sin cadenas. Y es entender que la distancia no es abandono, es cuidado, es en su forma más profunda, amor propio. La libertad como distancia nos recuerda que a veces el camino más honesto hacia nosotros mismos empieza alejándonos, y que irse, lejos de ser un final, puede ser la puerta que abre todo lo que aún no hemos vivido.